Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis estimados, tenemos una historia que realmente nos va a dar mucho de qué hablar, una historia llena de giros inesperados, arrepentimientos y decisiones que cambian vidas. Hoy vamos a desgranar el título que nos ha traído hasta aquí, Ande se arrepiente. Llamó a Kerem tras mudarse con Gamze. ¿Qué pasó? Como ven, el título ya nos adelanta un drama, ¿verdad? Algo que me encanta traerles y que sé que a ustedes también les gusta mucho desentrañar. Prepárense para un viaje emocional, porque esto promete ser intenso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles jugosos, no olviden, si aún no lo han hecho, hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Son parte fundamental de esta comunidad y cada suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles contenido increíble. Vamos a empezar desgranando este título tan llamativo. Tenemos a Ande, nuestro personaje principal, y ella se arrepiente. Esto ya nos dice que ha tomado una decisión, quizás precipitada, que ahora la atormenta. Y lo más intrigante es la causa aparente de su arrepentimiento: llamó a Kerem. Pero aquí viene la clave, la que realmente le da el giro dramático a la situación: lo llamó después de haberse mudado con Gamze. Imaginen el panorama. Una mudanza a un nuevo comienzo, quizás una convivencia que se supone que debería ser estable, y de repente, una llamada a Kerem. ¿Quién es Kerem en esta ecuación? ¿Es un ex, un amigo especial, alguien del pasado que nunca se fue del todo? Y lo más importante, ¿qué dijo Ande a Kerem? ¿Qué la llevó a hacer esa llamada en un momento tan crucial de su vida con Gamze? Estas son las preguntas que nos tienen al borde del asiento y que vamos a intentar responder hoy. Para entender esto, primero tenemos que ponernos en la piel de Ande. ¿Qué la llevó a mudarse con Gamze en primer lugar? ¿Fue una decisión por amor, por conveniencia, quizás por alguna presión externa? Las mudanzas, sobre todo cuando implican compartir un espacio vital, son hitos importantes en una relación. Requieren compromiso, comunicación y, sobre todo, certeza. Si Ande se está arrepintiendo de esta mudanza, o de algo relacionado con ella, significa que la realidad no está cumpliendo sus expectativas, o quizás ha descubierto algo que la ha hecho dudar de todo. Ahora, la llamada a Kerem. Este es el punto de inflexión. Llamar a alguien del pasado, especialmente a una persona que podría haber sido una figura significativa en la vida de Ande antes de Gamze, es una señal de alarma. Podría ser una llamada de arrepentimiento por haber terminado algo con Kerem, un intento de buscar consuelo en el pasado cuando el presente se siente incierto, o incluso una señal de que la relación con Gamze no es tan sólida como aparenta. Piensen en las posibilidades: quizás Kerem representaba algo que Ande siente que le falta en su relación con Gamze. Tal vez la convivencia con Gamze le ha hecho darse cuenta de que aún tiene sentimientos no resueltos por Kerem. O podría ser que la llamada a Kerem no tenga nada que ver con sentimientos románticos, sino con alguna otra razón importante que solo él podría resolver, y que de alguna manera se relaciona con su decisión de mudarse. Gamze, por su parte, es la otra pieza clave en este rompecabezas. ¿Cómo se siente Gamze con esta mudanza? ¿Está feliz, ilusionada, o tiene sus propias dudas? Si Ande se está arrepintiendo, es probable que esto afecte directamente a Gamze. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y una llamada a un ex o a alguien del pasado puede erosionar esa confianza de manera irreparable. ¿Sabe Gamze de la existencia de Kerem y de la llamada? Si lo sabe, ¿cuál es su reacción? Si no lo sabe, ¿qué pasará cuando lo descubra? Estas son las preguntas que generan el drama, y que estoy segura, ustedes están analizando junto conmigo. Una posible interpretación de la situación es que Ande se dio cuenta, una vez instalada con Gamze, de que las cosas no eran como las había imaginado. Tal vez la convivencia ha sacado a la luz diferencias irreconciliables, o simplemente la rutina ha apagado la chispa que la llevó a dar este paso. En ese estado de desilusión, su mente podría haber recurrido a Kerem, quizás recordando momentos más felices o una conexión que extraña. La llamada podría haber sido impulsiva, un intento de aferrarse a algo familiar en medio de la incertidumbre. Otra posibilidad es que la llamada a Kerem no sea un reflejo directo del arrepentimiento por la mudanza con Gamze, sino que sea la causa subyacente. Quizás Ande se dio cuenta de que su decisión de mudarse con Gamze fue un error porque todavía tiene sentimientos profundos por Kerem.
En ese caso, la mudanza con Gamze se convierte en el arrepentimiento, y la llamada a Kerem es el intento de enmendar lo que ella percibe como un error de juicio. Esto, evidentemente, pondría a Gamze en una situación extremadamente delicada. Imaginemos el momento de la llamada. Hande, quizás en medio de la noche, rodeada de las cajas de la mudanza, sintiendo el peso de la decisión. Saca su teléfono, busca el contacto de Kerem y marca. ¿Qué palabras cruzarían la línea telefónica? Un simple hola, Kerem, ¿cómo estás?, que esconde un mundo de emociones no expresadas. ¿O algo más directo confesando su arrepentimiento? ¿Y la respuesta de Kerem fue comprensiva, indiferente o quizás reavivó viejos sentimientos? El guión de esta escena mental es fascinante. Si Hande está arrepintiéndose de haberse mudado con Gamze, esto abre un abanico de escenarios. Podría significar que la relación con Gamze no está destinada a funcionar. O quizás Hande se está dando cuenta de que ella misma no está lista para este tipo de compromiso, y la mudanza con Gamze es solo el catalizador para esa revelación. Su llamada a Kerem podría ser una señal de que ella está buscando una salida, o, de forma más egoísta, intentando recuperar algo que perdió, sin considerar las consecuencias para Gamze. La trama se complica si Kerem responde a la llamada de Hande de una manera que le da esperanzas. Si él también tiene sentimientos no resueltos, o si su vida ha tomado un rumbo que le permite considerar una reconciliación, la situación para Gamze se vuelve insostenible. Podríamos estar ante un triángulo amoroso clásico, donde una decisión apresurada de una persona desata un torbellino de emociones y consecuencias para todos los involucrados. Además, el título no nos dice si la llamada a Kerem fue algo que Hande confiesa a Gamze o si es un secreto. Si es un secreto, la tensión se multiplica. Gamze podría estar viviendo en una burbuja de felicidad ilusoria, mientras Hande navega por aguas emocionales turbulentas, quizás sintiéndose culpable, o quizás planeando su próximo movimiento. La revelación de esta llamada podría ser el punto de quiebre para la relación entre Hande y Gamze. Es importante considerar también el personaje de Gamze. ¿Qué la impulsó a mudarse con Hande? ¿Era una relación sólida y madura, o quizás una apuesta arriesgada? Si Hande se está arrepintiendo, es posible que Gamze no haya tenido una idea clara de los sentimientos de Hande. La confianza que Gamze depositó en Hande al aceptar mudarse juntas, se vería gravemente comprometida por esta llamada secreta a Kerem. Pensemos en las posibles repercusiones. Si Hande se da cuenta de que se equivocó, lo más ético sería hablar honestamente con Gamze, explicar sus sentimientos y quizás dar por terminada la convivencia de manera madura. Sin embargo, la llamada a Kerem sugiere una falta de esa madurez o una dificultad para enfrentar las consecuencias de sus actos. Podría ser que Hande esté esperando que Kerem le ofrezca una alternativa, una especie de plan B para escapar de la situación con Gamze. Y aquí es donde entra el arrepentimiento, la palabra clave del título. ¿De qué se arrepiente Hande exactamente? ¿De haberse mudado con Gamze? ¿De haber llamado a Kerem? ¿De no haber estado honesta consigo misma antes de dar el gran paso? El arrepentimiento es un sentimiento complejo. A veces nos damos cuenta de nuestros errores cuando ya es demasiado tarde para evitarlos, y solo podemos lidiar con las consecuencias. En resumen, la situación que nos presenta el título es la de una persona, Hande, que se encuentra en una nueva etapa de su vida, conviviendo con su pareja, Gamze. Sin embargo, esta nueva etapa viene acompañada de un profundo arrepentimiento. La causa aparente de este arrepentimiento es una llamada que Hande realizó a Kerem, una persona de su pasado. Esta llamada, realizada en un momento tan crucial como una mudanza y el inicio de una convivencia, sugiere que los sentimientos de Hande podrían ser confusos, o que ha descubierto algo que la ha hecho dudar de su presente. La incógnita principal gira en torno a las razones detrás de esa llamada, la identidad de Kerem en la vida de Hande, y las potenciales consecuencias para su relación con Gamze. Podríamos estar ante un arrepentimiento por haber dejado ir a Kerem, o un arrepentimiento por haber dado un paso tan importante con Gamze cuando su corazón o su mente aún pertenecían a otro. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado las múltiples capas de esta intrigante historia. Hemos analizado las posibles motivaciones de Hande, el impacto en Gamze y el misterio que rodea a Kerem. Lo que está claro es que una llamada en el momento equivocado puede desatar una cadena de eventos con consecuencias imprevisibles. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo.
Es fascinante cómo un simple título puede abrir la puerta a tantas especulaciones y emociones. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Por qué Ande llamó a Kerem? ¿Fue un acto de desesperación, de arrepentimiento sincero, o algo más calculador? Déjenme sus teorías y sus pensamientos más profundos en la sección de comentarios. Adoro leer sus perspectivas y siempre aprendo mucho de ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante e entretenido y les hizo pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman una buena dosis de drama y análisis de relaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias y análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un día estupendo. Adiós.